Muy buenos días, hermanos, ¿cómo están? Que Dios me los bendiga. Un abrazo fraternal de nuestra parte para ustedes. Sabemos que el Señor ha sido bueno, que Él ha estado con ustedes al igual que con nosotros. Él ha sido fiel, porque Él es fiel. Hoy creemos y confiamos en lo que Él está haciendo. Sabemos que Él ha estado presente en medio de toda circunstancia que estamos afrontando. Así que hoy nos unimos y le pedimos a usted que se una, donde sea que esté, en su casa, en su trabajo, donde sea, que se una con nosotros a adorar su nombre, a tener un tiempo de comunión con Él juntos a través de este medio, y que el Señor sea honrado en todo. Padre, gracias, Señor, porque tú eres bueno y misericordioso. Hoy, Señor, nos unimos por tu Santo Espíritu. Nos unimos por tu palabra, Señor, sabiendo que tú estás presente en medio de cada uno de nosotros. Y hoy creemos en ti, en lo que estás haciendo en cada una de nuestras vidas y en el mundo entero, Señor. Por Jesucristo. Amén. Manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia, es descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Y quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Ven y llena este lugar de tu presencia, haz descender tu poder a los que estamos aquí. Y creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo
precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios. Yo creo en ti, Señor. Yo creo en ti, Jesús. Toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios. Toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Gracias, Señor. Al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre,
gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Bendiciones, iglesia, que Dios bendiga tu vida en esta hermosa mañana. Un gusto, un privilegio volvernos a reunir, y la Biblia dice que nuevas son cada mañana las misericordias de parte de nuestro Dios. Así es que siéntete bendecido, siente que Dios está a tu lado, disfruta en realidad su presencia, porque es una mañana también para aprender la palabra de Dios, y queremos precisamente agradecerle a Dios y poner este tiempo, este espacio en sus manos para que sea Dios quien hable a nuestras vidas. ¿Qué te parece si cierras tus ojos ahí donde estás y le damos gracias a Dios y dile: Dios, habla por tu palabra a mi corazón, habla por tu palabra a mi vida? Yo quiero abrir mi corazón, mis actitudes, mi voluntad para que ella haga algo en mí. Señor bueno y Dios todopoderoso, te damos gracias solamente a ti, porque tú has sido bueno, Dios, y tu fidelidad cada mañana podemos contarla. Agradecemos esta oportunidad, este espacio que nos das para acercarnos, Dios, en la libertad que tenemos al estudio de tu palabra, que de ella venga para mi vida un consejo oportuno, una palabra, Dios, que oriente mi pensamiento, que oriente mis emociones, que oriente mis actitudes, mi voluntad y mis propósitos, Dios, para poder vivir, Dios, agradándote como tú esperas. Acompáñanos por medio de tu Espíritu Santo en esta hermosa mañana para poder estudiar tu palabra. Amén y amén. Muy bien. La vida de Job. Hablaremos este y el próximo domingo, si Dios así lo quiere, sobre la vida de Job y las aflicciones del justo. Y quisiera invitarte, por favor, a que abras tu Biblia en el libro de Job, capítulo 1, versos del 1 al 7. Vamos a tener esa lectura y vamos a reflexionar sobre ella y sobre este libro durante estos espacios que Dios nos dé la oportunidad. Job 1:1 dice lo siguiente: hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande de todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día. Y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Verso 5. Y acontecía que habiendo pasado el turno, los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizás habrían pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Creo que la mayoría de nosotros conocemos este maravilloso relato del libro de Job, un relato poético con algún estilo también de drama. Y antes de abordar sobre las aflicciones del justo, que puede ser uno de los grandes temas del libro de Job, también podemos considerar de que el libro de Job nos comenta sobre la justicia de Dios. Y en esos aspectos vamos a estar avanzando. Pero permítame ver algunos detalles que podamos compartirlos alrededor de este maravilloso libro. Entender, en primer lugar, que el libro de Job es un libro escrito en tiempos del patriarca. ¿Y por qué decimos eso? Bueno, porque el texto nos dice de que cuando sus hijos tenían algún banquete, venía Job y ofrecía sacrificios. Era el sacerdote también de su hogar. Entonces, por esta razón es que podemos ubicarlos en el tiempo de los patriarcas. Segundo aspecto a considerar antes de abordar el libro es de que Job no tiene como referencia la ley. Por lo tanto, la ley viene muchos años después. Y por lo tanto, la voluntad de Dios expresa hacia la vida de Job no está basada en ese elemento de ley, en segundo lugar. Tercero, podemos decir que
la comprensión sobre el tema del sufrimiento, sobre las aflicciones, en el libro de Job es una enseñanza en pleno proceso que hasta cuando vamos al Nuevo Testamento tenemos la amplitud completa de todas las Sagradas Escrituras sobre la enseñanza de las aflicciones o el sufrimiento, y es el Nuevo Testamento quien nos da pues bastante luz al respecto. Y un elemento que debemos de considerar, que muchos teólogos consideran, es la teología de la doble vía, es decir, hay una posición muy fuerte también en relación a que este escrito propiamente del libro de Job, algún sabio en tiempos de la monarquía decide escribirlo, y decide escribirlo en razón de que hay algo que está pasando en el pueblo de Israel y que Dios ha dado ya una ley sobre la cual dice: si me obedeces, yo te voy a bendecir, pero si me desobedeces, ustedes también van a tener consecuencias. El libro de Job entonces tiene ese contrapeso y ese balance, es decir, esa teología de doble vía, en lo cual no necesariamente aquella persona que es justa, temerosa y que es obediente siempre le va a ir bien en la vida. Y ese es el contrapeso que el libro de Job no hace. Por lo tanto, una de las posiciones en cuanto a esta teología de la doble vía tiene que ver con que se presenta a Job como un no israelita. Lógicamente es un sabio quien está relatando la historia de Job que existió en tiempos patriarcales, pero Job no es israelita, y nos presenta la historia para darle ese contrapeso de que fuera de Israel también hay gente temerosa, y le da un balance a ese principio que con normalidad nosotros estamos abordando y analizando. La última consideración que debemos hacer básicamente es que la Biblia declara a Job como un hombre temeroso de parte de Dios. Es un hombre perfecto, es un hombre recto y apartado completamente del mal. Ese es el primer episodio y la declaración de Job, pero después encontramos nosotros una escena que es importante considerarla a la hora de abordar el pasaje, y la escena tiene que ver con Satán y tiene que ver con el gran concilio divino que el libro de Job nos presenta. ¿Qué tiene que ver esto? ¿De qué estamos hablando? Bueno, en los tiempos de Job, en los tiempos del patriarca, literalmente la religión del Medio Oriente nos habla de un gran concilio divino, porque es la manera en realidad de cómo se proyecta una corte celestial, dentro de las cuales nosotros encontramos cortesanos, es decir, personas que sirven a un rey y que viven su corte, y también encontramos palaciegos, es decir, asistentes de un palacio real. Es la representación del mundo divino en tiempos de Job. Así era entonces una corte celestial, un concilio divino o una asamblea de los dioses reunidos bajo la presidencia de un Dios supremo que se reúne, al cual todos los demás le rinden cuentas. Satán, con normalidad en el libro de Job debemos de considerarlo como un plan contrapuesto a la voluntad de Dios. Satán, la palabra Satán no es un nombre propio, sino que es la personificación de un espía o de un fiscal de los hombres en una corte, es decir, alguien que está acusando. Por ello es llamado adversario, es llamado acusador, alguien que se entromete. Por lo tanto, no es el demonio según nuestra teología, sino un personaje literario como que cumple una función dentro de este drama, dentro de esta poesía del libro de Job. Así es que es la representación de alguien que de forma cínica acusa al hombre. Pero es interesante que cuando nosotros analizamos el libro de Job, única y exclusivamente la figura de Satán aparece en el capítulo 1 y 2 y desaparece. ¿Por qué razón? Porque el estilo dramático, porque el estilo poético de Job nos lo presenta de esa manera en la comprensión del mundo divino que Job tiene en sus tiempos. Así es que cuando nosotros analizamos la influencia o la forma de cómo Satán actúa, no podemos llevar la teología del Nuevo Testamento y aplicársela en el libro de Job a Satán. De ahí parte, me parece a mí, algunas consideraciones que son necesarias a la hora de abordar este hermoso libro. ¿Te imaginas tú,
estar una noche dándole gracias a Dios, agradeciendo por todo lo bueno que Él ha sido, por tus hijos, por tus hijas, por el ganado, por lo material, por las criadas, por las tierras, por todas las bendiciones. Y de repente, de la noche a la mañana, el escenario de la vida cambia drástica y rotundamente. Esa es la historia de Job. En esa corte celestial Job no lo sabe, y en el libro nunca se le dice a Job qué fue lo que sucedió y por qué le sucedió a él. Pero ¿te imaginas que la vida pueda cambiar de la noche a la mañana? Brevemente, hace ya unos casi 11 años, 10 años, un poquito por ahí, mi abuela estaba falleciendo. Recibimos nosotros las noticias. Los médicos dijeron: señores, a su abuela lo único que les quedan son nada más 3 días de vida. Por lo tanto había que sacarla de la clínica que estaba. Pueden llevársela, que vaya a morir a sus hogares. Toda la familia pues decidimos abocarnos, los que vivían en otros países, en los Estados Unidos, los que vivimos aquí en Costa Rica, decidimos ir. Y bueno, ya se nos murió nuestra abuela. Para mis tíos pues su madre, y había un dolor que embargaba y nos afligía, ¿verdad? Había sido la pionera en relación a la fe, la que nos compartió el evangelio, la que nos educó, y toda nuestra familia en realidad, a razón de esa persona, de doña Tita, era en realidad aquella que había iniciado la semilla del evangelio en nuestros hogares. Un momento difícil para la familia, pero resulta que pasó una semana y no se había muerto. Algo falló, pero la mala noticia estaba ahí. Estábamos en un momento de aflicción donde buscábamos algunas respuestas y no nos podíamos responder unos a otros. Los que vivían en los Estados Unidos tuvieron que irse. Básicamente fue un tiempo de despedida. Yo tenía un poco más de tiempo con mi madre, que viajábamos de acá de Costa Rica, pero en ese lapso, en ese tiempo, Dios dio una palabra. Mi familia seguía orando, mis tíos seguían orando, y nosotros nos quedamos en casa. Hubo un momento donde Dios trajo una palabra de la forma de cómo debíamos actuar, y yo le hablé a abuela y ella logró mover esa pupila del ojo, y fue la manera de cómo nos comunicamos, porque ella no estaba consciente en medio ya de lo que los médicos habían dicho que era su fallecimiento. Dios fue bueno. En medio de esa aflicción, Dios permitió que poder disfrutar a nuestra abuela durante un año más. Hicimos algo, fui a buscar un médico. Un médico nunca da definitivamente recetas si no tiene el paciente, si él no va, pero encontramos gracia delante de él y nos dio los medicamentos. 15 minutos después de que mi abuela le habían dado esos medicamentos, era otra persona, estaba levantándose, estaba cantando, llamó a sus hijos en los Estados Unidos. Los momentos de aflicción en nuestra vida son momentos que a veces nos preguntamos por qué no suceden. Entonces, el libro de Job describe a Job en realidad como un hombre íntegro. Así lo declara Dios. Una familia ejemplar, son 10 hijos. Es un hombre bendecido, tiene ovejas, tiene camellos, tiene bueyes, tiene asnos, y a la vez es un hombre devoto porque ofrecía sacrificio por sus hijos. Significaba que en realidad estaba al cuidado de ese carácter espiritual en la formación de sus hijos. La escena que se nos presenta a continuación, aparte de la descripción de Job, es la escena de esa corte celestial donde los ángeles, ¿verdad?, entran a ese concilio. Y vuelvo y reitero este principio. Nosotros necesitamos ver en el libro de Job la forma en cómo Job veía el concepto divino en un tiempo patriarcal, que es muy diferente a la forma de cómo nosotros lo vemos. Así es que ese fiscal acusa los motivos de Job por los cuales él adora. Y él le dice: mira, Dios, si en realidad Job te adorara a ti, porque en realidad te ama, sería realmente lo que tú dices. Lo está acusando. Si tú le quitas ahí esas cosillas que él tiene, los camellos, los bueyes, el tema de sus hijos, el tema de los asnos, te va a maldecir en tu propia cara. En tu propia cara él va a renegar. ¿Por qué razón? Porque él te adora a ti nada más por lo que él tiene, porque tú lo tienes cómodo. Entonces Dios, como un Dios soberano, y este es el principio, amados, que es importante considerar. Las aflicciones del justo
en cuanto al carácter de Dios y a la soberanía de Dios están en ese control de parte de Dios. Aquí nosotros nos encontramos frente a un personaje desde una perspectiva literaria que es autorizado, que pide permiso, que se le concede una autorización para poder realizar, para poder hacer algo. Y ahí está como acusador puntualmente. No siempre el actuar de Dios en relación a la aflicción es de esta manera, pero no tenemos que ver siempre esta forma de cómo se nos presentan aquí a Satán como el que produce aflicciones o lleva sufrimiento a las personas, la forma en la cual Dios siempre trabaja, porque muchas veces lo hace Dios por sí mismo y muchas veces son las circunstancias. Así es que el concepto de Dios sobre Job es impresionante. El verso 8 dice: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay justo como él en la tierra? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Es decir, Dios sale en defensa del carácter de aquella relación que ha tenido con Job. Y todavía Dios es el que toma la iniciativa al decir: no lo has considerado. Y ahí viene la acusación que se hace contra Job. Conocemos nosotros la vida como automáticamente cambia. Y dice que hay un grupo de personas que deciden, los caldeos hicieron 3 escuadrones y se entremetieron contra los camellos y se los llevaron y los mataron. Y hay otro grupo también en el verso 15, dice: y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a todos los criados a filo de espada. Por allá nos damos cuenta que de repente cae un rayo del cielo, ¿verdad? Y mata todas aquellas ovejas. Y sus hijos estaban en un banquete y las paredes también caen sobre sus hijos. Aquí hay una pregunta que es importante considerar. ¿Por qué sufren entonces los justos o por qué les suceden muchas aflicciones en su vida? Bueno, porque hay gente perversa. ¿Por qué hay aflicciones para el justo? Bueno, porque hay desastres. Y esos desastres, lógicamente, debemos entender que de parte de Dios como tal, hubo una autorización para que pudiese ejecutarse estos actos. Pero el hecho de que Dios autorice a que Satán pueda hacer esto no significa de que Dios está rascándose la barba, para quienes los conciben así, disfrutando del dolor, de las aflicciones y jugando y manipulando con una humanidad como que si fueran sus títeres. ¿Por qué razón? Porque hay un carácter de parte de Dios en relación a aquel hombre al cual él considera temeroso, al cual considera un hombre apartado, alejado del mal. Es decir, Dios está seguro de aquellas convicciones que Job tiene. Por supuesto, Job no es un hombre totalmente ajeno a fallar como los otros hombres. Siempre hay algo que pulir, siempre hay algo que mejorar en la vida de los seres humanos. En este relato puntualmente, es Dios quien autoriza a Satán. Satán es el instrumento por el cual Dios aflige a Job, pero bajo los límites y la soberanía de Dios. Hay muchas otras maneras, y ahora vamos a ver algunos aspectos o algunas razones en realidad por qué hay aflicciones para los justos. Pero lo que podríamos decir inicialmente es que a veces los justos son afligidos para comprender esa soberanía de Dios. ¿Quién puede probarnos y hacernos pasar por circunstancias? Dios puede hacerlo, en las cuales estamos siendo probados para darnos cuenta, para que podamos comprender en realidad a qué se debe aquella devoción. Y entendamos algo: Dios con normalidad nos puede afligir, Dios nos prueba, pero no es para hacernos caer ni para burlarse de nosotros una vez que nosotros fallamos, sino que por eso decíamos en un inicio, la teología de las aflicciones y el sufrimiento es un pleno proceso hasta el Nuevo Testamento. Dios quiere fortalecer ese ser interior con el cual está teniendo esa relación. Entonces, en la soberanía de Dios, en el libro de Job, nosotros podemos ver que Él es el que establece los límites sobre los cuales las personas pueden ser tentadas. Quizás
veamos que es una falta de amor de parte de Dios. Pero ahora vamos a ver algunas otras razones que yo creo que deben de encauzar nuestros pensamientos. Otra segunda razón que pudiésemos dar de las aflicciones del justo es porque necesitamos conocer quién es Dios. Y eso es interesante. Job, a pesar de considerarse temeroso, justo, sus motivos están siendo llevados al límite. Amados, si hay algo en lo cual Dios es especialista, es en probar verdaderamente de qué estamos hechos, porque aquello que Él ha traído a nuestras vidas es real. Mucho más claro encontramos este tipo de pruebas y lo que Dios espera encontrar de cada uno de nosotros en la teología del Nuevo Testamento. Pero recordemos algo. Esta teología de la doble vía se está manifestando en este libro de Job. No siempre a todos aquellos que hacen el bien les va bien. Quisiera citarte el caso que usted y yo conocemos. No habrá, no existirá alguien más obediente que nuestro Señor Jesucristo. Y siendo el más obediente, fue llevado a una cruz. Por lo tanto, la Biblia nos presenta ese balance al cual necesitamos corresponder y necesitamos comprender. Así es que la Biblia no le garantiza a ningún justo, a ningún temeroso de Dios, a ningún creyente, la inmunidad al dolor. No le garantiza pruebas, no le garantiza un sufrimiento solamente porque le amemos. Vivimos en un mundo que conoce del dolor, el sufrimiento y la vergüenza desde el mismo momento que el hombre peca, aquella primera pareja en el huerto del Edén. Desde ahí se comienza a experimentar el dolor y el sufrimiento. Entonces podemos entender de que cuando Dios aflige es para sacar de nosotros algo mejor. Pero debemos de entender también de que hay situaciones que se salen del marco normal. Hay situaciones de vida, estamos hablando de personas que se oponen a tu cristianismo, que se oponen a tu fe. Estamos hablando de eventos naturales propiamente que también vemos cómo afecta también a nuestro estilo de vida. Yo no sé si por algún momento has pensado cuántas personas justas delante de Dios, justas porque han sido justificadas, no por sus propios médicos, por sus propios méritos, perdón. ¿Cuántas personas amando a Dios han muerto en una pandemia como esta? Quizás hay interrogantes dentro de esas familias, pero ¿por qué esa persona, siendo alguien tan correcto, sirviéndole a Dios, dando testimonios con tantos años de cristianismo, se vio afectado por esta circunstancia? Y es ahí donde el libro de Job nos responde entonces que aquellos que aman a Dios, a pesar de estar viviendo sufrimientos y situaciones difíciles, su fe es inquebrantable porque conocen quién es Dios. Y son las circunstancias las que nos hacen ver la clase de Dios al cual necesitamos depender en cada uno de nuestros días. Allí encontramos nosotros este relato de Job. Pero ¿sabes que también las aflicciones del justo son para conocer la fidelidad de Dios? Acompáñame por favor al Salmo 119, 75. Y yo creo que este Salmo nos ayuda en esta comprensión. Quizás hayan cosas que puedan de entrada parecer quizás extraña la manera de cómo lo vemos, pero yo creo que este salmo nos va a ayudar en esa comprensión. Salmo 119, 75 dice lo siguiente: Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Léalo nuevamente, por favor. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Es decir, el salmista está diciendo: Dios, estoy siendo afligido por tu propia fidelidad. Por lo tanto, Dios es el actor que en su fidelidad decide llevar aflicción a la vida de una persona y decide en su fidelidad afligirlo, porque la fidelidad de Dios no cambia. Aun cuando los seres humanos queremos quedarnos solamente con la fidelidad de Dios, buscamos sobre todas las cosas rehuir al dolor, al sufrimiento y a la aflicción. Y aquí el salmista comprende que es en la fidelidad de Dios que muchas veces somos afligidos, porque cuando entendemos quién es Dios, comprendemos de que Él no nos abandona, que Él no nos deja solo.
Dice el doctor Miguel Núñez, me gustó esta frase que le pude escuchar: Dios comienza a debilitar mis fortalezas para fortalecer mis debilidades. Dios comienza a debilitar mis fortalezas para fortalecer mis debilidades. Es decir, hay cosas en las cuales nos consideramos fuertes, hay cosas en las cuales nos consideramos que definitivamente estamos bien y hemos hecho de nuestros actos, de nuestros dones, de nuestros talentos, de nuestro estilo de vida una fortaleza. Yo estoy bien porque definitivamente yo estoy obedeciéndole a Dios. De verdad que yo me lo merezco. Pobrecito aquellos que definitivamente no están como yo. Cuando el ser humano piensa de tal manera, Dios en su propia fidelidad, Dios dice: un momento, voy a llevar un poco de aflicción porque yo sigo siendo fiel. Y es donde Dios empieza a trabajar en aquellas cosas que nosotros consideramos fortalezas, porque Dios empieza a pulirlas. Por eso decimos, Dios comienza a debilitar nuestras fortalezas. Y aquellas debilidades en la fidelidad de Dios empiezan a ser reforzadas. El apóstol Pablo dice allá en el Nuevo Testamento, dice que para que yo no me gloriara, para que yo no me jactara de mí mismo, Dios envió un mensajero de Satanás, el cual podía causar un efecto dentro de mí, porque humillaba nuestra carne. Así es que la aflicción con normalidad lo que hace es trabajar en aquellas partes débiles que nosotros tenemos, porque a veces aquellas fortalezas necesitan ser derribadas para confiar plenamente en Dios. Piénsalo de esta manera: si no tuviéramos pruebas, y volvemos y reitero el punto, no es que Dios se deleita viéndote sufrir, no es que Dios está regocijado en realidad, es que a veces no entendemos que el proceso de Dios tiene la capacidad de penetrar en lo más profundo de nuestro corazón, aun cuando no lo entendamos y no lo comprendamos. Y en su fidelidad Dios puede ver una persona perfeccionada, madura a través de la aflicción. Si nosotros no tuviéramos pruebas y aflicciones, nos estancaríamos en una falsa moralidad. Nos consideraríamos intachables. Y eso se consideraba Job. No podríamos madurar ese carácter cristiano. No podríamos también depender de Dios y verlo actuar junto a nosotros y en su fidelidad en medio de nuestras aflicciones. Seríamos nuestros propios salvadores. Por eso Job, en algún momento de toda esa aflicción, Job llega el momento donde dice: yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que aquel Goel, aquel que me puede rescatar de esto que estoy viviendo, vive. Y si no fuera así, dice Job, aunque mi carne sea deshecha, aun cuando mi carne literalmente vaya a reposar en la tierra, yo sé que Él me levantará. Job está viviendo en fidelidad a Dios, pero Dios en su fidelidad también lo está probando y lo está afligiendo. Ese es parte del proceso. Otra razón por la que los justos sufren aflicciones es porque con normalidad el dolor nos hace anhelar la intimidad con Dios. Eso es lo que está pasando en la vida de Job. Job dice: Dios, yo sé que tú vives, y porque tú vives, yo sé que esto no será eterno, y tengo en ti la garantía de vivir anhelando una eternidad contigo. De otra manera, Pablo lo dice en el Nuevo Testamento, que esta leve tribulación, que esta tribulación momentánea debe de traer a nosotros un eterno peso de gloria. Segunda de Corintios, capítulo 1, verso 8 y 9, nos da una descripción que necesitamos considerar. Segunda de Corintios 1, versos 8 y 9, dice lo siguiente: porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas. Y eso es importante subrayarlo. Fuimos atribulados más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. Vea qué interesante.
hasta el extremo fueron llevados ellos a prueba, más allá de la fuerza, y fueron sentenciados a muerte con un solo propósito: para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. El apóstol Pablo está diciendo entonces que somos probados para aprender a confiar en Dios. Muchas veces somos llevados más allá hasta de nuestros propios límites, porque Dios sabe lo que está formando en nosotros. Hay algo que Dios necesita derribar de nuestras vidas y de nuestra confianza. Y es ahí donde Job puede entender entonces que su confianza es plenamente centrada en Dios, así como el apóstol Pablo nos enseña. Job dice: tengo tierras, soy temeroso de Dios, Dios tiene un buen concepto de mí, ¿qué me puede pasar? Job seguía adorando a Dios, y Job nunca, por lo menos en los primeros 2 capítulos, Job todavía no ha cuestionado absolutamente nada. Así es que las aflicciones del justo vienen también por las razones que hemos comentado, y también vienen porque no somos un producto terminado. Es interesante poder comprender que hay algo de la vida interior que las aflicciones transforman en la vida del justo, y eso lo vamos a ver en una sesión aparte. Por lo tanto, la gran tentación para Job y la gran apuesta de Satán en el libro de Job era: cuando le quites todo eso, él te va a maldecir. Y nosotros nos damos cuenta de que tal cosa nunca sucedió. Job, a pesar de ser un hombre temeroso, es decir, si nosotros tuviéramos que colgar en la pared todas aquellas habilidades y aquellas cosas que tenemos de Dios, Job las tenía. Pero Job también fue probado, también fue afligido, porque Dios tenía un alto concepto de él. Así es que podían empeorar las cosas para Job. Aparte de lo que había sucedido, habían muerto sus hijos, había muerto su ganado, habían muerto sus siervos, todo. Bueno, sí podían empeorar. Y empeoró porque la salud de Job literalmente fue tocada. La parte física de él, su cuerpo, empezaron a brotar unas llagas que se ponían negras dentro de su cuerpo y un dolor que podía producir perfectamente fiebres. Había algo en la vida de Job que probablemente él no esperaba, y no esperaba tanto, como muchas veces la vida no nos pide permiso y las situaciones que se nos presentan nunca nos advierten el momento en que vendrán. Pero es ahí donde necesitamos sacar de cada uno de nosotros y de nuestra relación con Dios lo que en realidad somos en Él. La vida cambió. Él fue tocado, su cuerpo fue tocado. De repente aparece su esposa y su esposa dice: mira, Job, la verdad es que yo he llegado a la conclusión de que lo que mejor debes hacer frente al dolor es maldice a Dios y muérete. Es decir, yo tengo la misma teología de Satán. Yo tengo exactamente la misma manera de pensar. Debería de maldecir a Dios en la suposición que Satán hizo y definitivamente morirse. No estaba ayudando absolutamente en nada. Líbrate del dolor, maldiciendo a Dios. Es decir, quéjate, estás en todo el derecho de decirlo. Saca la rabia que llevas dentro y dile a Dios cuán mal te sientes. Sin embargo, Job nunca maldijo a Dios. De repente en el capítulo 2, versos 11 y 13, aparecen 3 amigos que deberían de convertirse en consoladores, en personas que vienen a levantar el ánimo de su amigo. Pero durante 7 días estos amigos no dicen nada porque quedan perplejos frente al dolor de Job. 7 días significaba que literalmente lo estaban velando. Eso era lo que implicaba estar frente a la persona en el tiempo del Antiguo Oriente y no decirle absolutamente nada. Así cierra el capítulo 2 de este libro. ¿Qué deseamos escuchar de parte de nuestros amigos cuando estamos en plena aflicción, en pleno dolor, en pleno sufrimiento? Probablemente Job lo que deseaba escuchar era un aliento. Job, estamos contigo, mi hermano, estamos orando por usted, venimos para levantarte, venimos para ayudarte en oración, venimos para interceder por ti. Pero en el contexto del libro de Job nos llevamos nosotros una tremenda sorpresa, y es que la sorpresa es que la teología de sus amigos era una teología únicamente que decía
que Dios, aquella persona que le obedecía, lo bendecía, pero al que desobedecía, lo castigaba. Esa es la teología de estos tres amigos a través de tres tipos de participaciones que tienen, entradas y salidas. Unos hablan, Job responde, el otro amigo habla y Job responde, y así sucesivamente se dan los diálogos desde el capítulo 3 en adelante hasta por ahí del capítulo 37 que habla otro amigo de Job. Esa teología de estos amigos de Job parece muy espiritual y parece que están defendiendo el actuar de Dios y están acusando a Job. En Job capítulo 16, versos del 1 al 5, hay algo que sucede en relación a lo que sus amigos dicen. Job 16:1 dice: respondió Job y dijo, respondiendo a uno de sus amigos, puntualmente a Elifaz, que ha hablado en el capítulo 15. Dice: muchas veces he oído cosas como estas. Consoladores molestos sois todos vosotros. ¿Tendrán fin las palabras vacías? ¿O qué te anima a responder? También yo podía hablar como vosotros si vuestra alma estuviera en lugar de la mía. Yo podría hilvanar contra vosotros palabras y vosotros mover mi cabeza, y sobre vosotros mover mi cabeza. Pero yo os alentaría con mis palabras, y la consolación de mis labios apaciguaría vuestro dolor. Job lo que está diciendo es: si yo estuviera en el lugar de ustedes, yo haría lo contrario a lo que ustedes me están diciendo, porque me están acusando. Qué difícil es en medio de la aflicción encontrarse con personas que lo único que hacen es tirar el último poquillo de tierra que quedaba sobre la tumba de la persona, porque lo hemos sacrificado, porque lo hemos literalmente condenado. Eso hacen los amigos de Job. Así es que en el capítulo 4, verso 7 de Job también encontramos este pensamiento. 4:7 le decían a Job, le dice Elifaz: recapacita ahora, ¿qué inocente se ha perdido? ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? Cuando, como yo he visto, los que aran iniquidad y siembran injuria, la ciegan. Perecen por el aliento de Dios y por el soplo de su ira son consumidos. Es decir, el argumento de ellos es: si alguien es inocente, no hay padecimiento. Y si alguien es recto, definitivamente no hay destrucción. Esa es la teología de sus amigos. Gente con teología buena o en apariencia buena, pero que no encarna en el dolor de las personas. Gente que sermonea, gente que juzga y que no tienen una buena teología. En estos tiempos que estamos viviendo, quizás hayan personas que se burlen de la misma situación que estamos viviendo. ¿Dónde está el Dios que ustedes adoran? No es que es el Dios que provee todas las cosas, no es el Dios que los libra. Y enfrentaremos ese tipo de desafíos de parte de muchas personas. Así es que en el capítulo 8, verso del 1 al 7, le dicen a Job algo interesante. Le dice: Bildad, ¿hasta cuándo hablarás tales cosas? Y las palabras de tu boca serán como viento impetuoso. ¿Acaso torcerá Dios el derecho? ¿O pervertirá el Todopoderoso la justicia? Si tus hijos pecaron contra él, él los echó en el lugar de su pecado. Si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueras limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti, y harás próspera la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Eso suena bastante hermoso porque está en función de la teología que ellos tienen. Amados, y eso es lo que precisamente nos quiere enseñar el libro de Job. ¿Por qué decimos que la teología de estos amigos literalmente no es la teología que, aun cuando trata de defender a Dios y darle la gloria y la honra a Dios, es una teología que se ha desprendido literalmente de poder encarnar el dolor con las personas? Y es aquí donde la teología, me parece a mí, tiene bastante valor en relación a que cuando hacemos lo bueno, creemos automáticamente, y esas son las teologías modernas, que nos va a ir bien. Pero no necesariamente funciona de esa manera, porque la aflicción, literalmente podemos decir, amados, no es lo más malo que nos puede pasar. Y ya hemos dado algunas razones al respecto. En el capítulo 42, verso 7, sucede algo interesante en relación a cómo Dios ha visto en todo el libro la teología de aquellos
que en teoría han llegado a defender el carácter y la imagen de Dios. En el 42:7 del libro de Job dice, ya ha finalizado todo el libro de Job, básicamente, este es el último relato, y dice Dios: y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz de Manita: mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job y ofreced holocaustos por vosotros. Y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé, para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Job termina diciendo: aquellos que llegaron a hablar pareciera que muy bien de Dios, con una teología que distorsionaba literalmente el hecho de poder comprender de que cuando obedecemos automáticamente viene una bendición a nuestra vida, no necesariamente es así. Y Job termina convirtiéndose en el libro en el intercesor, así como lo era de sus hijos. Ocupó el lugar de sacerdote por sus amigos, que intentando tener una teología muy alta, muy clara sobre Dios, es decir, se sentaron sobre el dogmatismo, pero nunca abrieron su corazón a la necesidad. Nunca se preguntaron: Dios, esto que estoy reflexionando sobre la aflicción que está pasando mi amigo Job, el justo, ¿es correcta? No necesariamente la teología que nosotros tenemos es la correcta en los tiempos de aflicción. Y es ahí donde es importante que nosotros consideremos eso. Las aflicciones revelan el tipo de teología que nosotros tenemos. Y las aflicciones en los justos son las que se encargan de trabajar en el interior del ser humano, para ir moldeando ese carácter y esa concepción de parte de Dios. Por eso es que Job, en el capítulo 1, verso 1 y 22, cuando se da cuenta de todas las cosas y las malas noticias que le han sucedido, Job dice lo siguiente: desnudo salí del vientre de mi madre, y sin duda desnudo regresaré. Nada trajimos a este mundo y sin duda nada nos llevaremos, dice Pablo a Timoteo. Dios ha dado, Dios ha quitado. Y dice Job: bendito sea el nombre de Dios. En su actitud, dice el verso 22 del capítulo 1, no pecó, pero nunca le preguntó a Dios: Dios, ¿por qué? ¿Por qué me está sucediendo? ¿Por qué a mí? Si soy temeroso, si tienes un buen concepto sobre mi vida. Ya entendimos que en la fidelidad de Dios somos afligidos. Job creía que Dios era el proveedor de todo. Él dio y Él quitó, pero lo material no era una retribución por la rectitud. No es un intercambio. Necesitamos quizás desaprender, amados, muchas cosas. Yo no dudo que Dios bendice también la obediencia, pero no lo podemos ver en la Biblia como la norma única, correcta, en lo cual la palabra de Dios se sustenta o sustenta ese tipo de teología. Y podemos decir finalmente de que también el justo es afligido, para mostrarnos en esos tiempos de aflicción quiénes son nuestros verdaderos amigos. Y es interesante porque podemos tener amigos que en realidad no tengan una correcta teología. Personas que en lugar de alentarnos quizás lo que hacen es acusarnos. Personas que en lugar de ayudarnos quizás nos lanzan y nos acusan: eres un pecador, te pasa eso por lo que definitivamente has hecho. Pero ¿acaso no soy tu amigo? ¿Por qué no me lo confiesas? ¿Por qué no me lo dices? Y nosotros nos damos cuenta que Job estuvo rodeado absolutamente de acusadores. Satán lo acusó. Su esposa. Alguien podría decir: bueno, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué su esposa no fue una de las tragedias? Bueno, no pasó eso. Sus amigos también lo acusaron. Y es interesante cómo en Deuteronomio capítulo 8, verso 2, Deuteronomio capítulo 8, 2, nos dice algo que es importante. 8:2 dice de Deuteronomio: y te acordarás
de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte y para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Cuando Dios nos prueba para probar en cada uno de nuestros corazones nuestros motivos. Y es ahí puntualmente donde el acusador en los primeros 2 capítulos es descartado totalmente en sus teorías de conspiración en función del justo Job. Nunca maldijo a Dios y nunca lo maldice en todo el libro. Hay un cambio, claro está, en la actitud de Job mucho más adelante de este libro. Pero el punto demuestra entonces que los justos deben de sobreponerse al sufrimiento porque sus motivos también deben de ser probados, y sin pruebas no hay una claridad en relación a estos motivos. Así es que finalizamos diciendo de que en el sufrimiento y en las aflicciones, amados, sin dudas todos sufren desgracias, todos sufrimos situaciones que se vengan, independientemente de, porque hayan personas que con su falsa teología nos hacen vivir una aflicción mediante la acusación. Quizás porque muchas veces el enemigo, de diferentes maneras, en este caso puntualmente, y debemos decirlo, en el libro de Job, es esa acusación donde Satanás es instrumento, pero no necesariamente el actuar de Dios en todas las sagradas escrituras es así. Dios no actúa, Dios no usa a Satanás con normalidad de esta manera en toda la revelación de la palabra de Dios. Hay muchas otras pruebas que Dios traerá a nuestra vida, y las traerá puntualmente porque en su fidelidad Él nos cubre. Así es que no se trata de ser archimega temerosos, y claro que debemos de buscarlo porque Dios espera de nosotros la mejor espiritualidad, la mejor vida consagrada. Pero también el justo sufre, también el justo pasa en medio del sufrimiento. Este es un principio teológico que nos enseña el libro de Job y que abordaremos más en relación a la claridad que Dios trae a la vida de Job más adelante en el libro. Y que las pruebas y el sufrimiento alcanzan absolutamente a todos, contrarias a las teorías que hoy intercambian beneficios de Dios a cambio de obediencia. No tiene sentido, no tiene razón de ser. Los justos también sufren. No debemos ocuparnos solamente en las retribuciones que Dios nos da, porque no es el único bien al cual Dios apunta. Hay un bien espiritual que Dios reclama en nuestras vidas por lo que Él ha depositado. Que aunque no tengamos todas las respuestas, nos enseña el libro de Job, nosotros debemos seguir confiando y siendo fiel. Y debe de haber en nuestra vida un clamor que, a pesar de lo que estemos viviendo, nuestro temor a Dios, nuestra fidelidad, nuestra rectitud, nuestro apartarnos del mal debe de ser inquebrantable a pesar de que hayan aflicción y a pesar de que hayan sufrimiento. Por lo tanto, el libro de Job también nos muestra los límites de esta teología de doble vía. Es decir, lo que decíamos al principio: si obedezco siempre seré bendecido, y si desobedezco siempre estaré bajo el castigo de Dios. Te lanzo este reto. ¿Cuántas de las veces que has desobedecido te has encontrado con la misericordia de Dios en lugar de su castigo? Porque la tendencia es siempre a pensar de que como nuestra conciencia nos acusa, Dios automáticamente traerá un juicio que nos aniquilará, y de repente nos encontramos con su misericordia, con la belleza del corazón de Dios que nos llama y endereza nuestra senda y nos hace vivir nuevamente aquella relación que en algún momento tuvimos. Así es que esta es esa forma de pensar en relación a la retribución sigue viva, sigue vigente. Pero nosotros necesitamos hacer estas consideraciones como la hemos hecho en esta mañana. Así es que el libro de Job también nos muestra el carácter de Dios y su control universal en su fidelidad sobre aquellas aflicciones que podamos estar pasando. Este libro también nos muestra los resultados permanentes de esa caída. De esa caída que, a pesar de que seamos temerosos de Dios, fieles a Dios, siempre las consecuencias del pecado de otros, de nosotros mismos, nos alcanzarán.
Pero estas aflicciones del justo, en los puntos que hemos expuesto, esperamos esta mañana que en realidad también puedan orientar nuestra vida en relación a que necesitamos comprender la soberanía de Dios, que necesitamos conocer quién es Dios, necesitamos comprender que es en la fidelidad de Dios que muchas veces somos afligidos. Necesitamos entender que a veces el dolor nos hace anhelar la eternidad como tal y que no somos un producto terminado y que por lo tanto nuestra teología es probada en medio de las aflicciones. Esas son algunas de las razones por las cuales muchas veces somos afligidos. Debemos unirnos al dolor y crear empatía, amados, de parte de lo que conocemos de Dios por las Sagradas Escrituras frente a aquellos que están viviendo una situación difícil, una prueba, un momento de desánimo, un momento quizás de soledad en los cuales únicamente usted y yo podemos convertirnos en amigos de esas personas, que en realidad podamos orientar a esas personas a los principios bíblicos, al temor y el amor de Dios de una manera equilibrada, tal cual la palabra de Dios nos las presenta. Cierra tus ojos y démosle gracias a Dios. Si estás pasando un momento de aflicción, de dolor, dile a Dios: Dios, trae consuelo a mi vida. Quizás si he hablado en mi corazón, quizás si ha salido de mí las palabras que nunca esperabas escuchar de mí, o quizás si te lo imaginabas y ya lo dije, Dios, perdóname. Yo quiero mantenerme firme en medio de este momento que estoy viviendo, si estás viviendo ese momento de aflicción. Y si conoces de alguien, por favor, si tienes que llamarlo, llámalo dándole una palabra de aliento equilibrada desde las Sagradas Escrituras en relación a todo lo que la Biblia nos enseña. Dios, agradecemos esta oportunidad que nos has dado. Bendito eres tú y soberano eres tú, que sabes trabajar con mi carácter. Ayúdame para que yo no pueda jactarme, Dios, de que aquellas bendiciones que tengo son producto de mi propia fidelidad, de que yo soy el actor, de que en mi propia fuerza yo soy lo principal en mi vida, sino que dependo de ti. Y no es, Dios, en un Dios vengativo, en un Dios airado, que tú decides trabajar en mi vida y en los diferentes acontecimientos que se nos presentan, ya sea porque tú tomas la iniciativa de pulir mi carácter a través de las aflicciones, ya sea de obtener algunos instrumentos, Dios, algunas situaciones puntuales, quizás de la vida, con las cuales puedan enderezar mi corazón hacia tu fidelidad. Gracias por tu palabra en esta mañana, que yo creo que también es de aprendizaje en medio de estos tiempos en donde muchas veces lo único que queremos ver es tu fidelidad, pero no ese proceso que enderece nuestro corazón, Dios, hasta tu propósito, en el cual tú me haces más fuerte. De esta aflicción, si esto que estamos viviendo, Dios, quizás nos tiene en una situación, quizás retraídos en nuestra fe, esperando a ver qué pasa. Yo quiero confiar esta mañana en ti. Quiero decirte: Dios, aquí hay uno que su fe es inquebrantable y decide confiar en ti. Gracias, Jesús. Amén y amén. Te invito para que sigas conectado entonces a nuestro Facebook del Centro Evangelístico Efrata, esperando que esta mañana esta palabra haya bendecido tu vida. Si tienes alguna duda, puedes escribirme a mi correo, puedes escribirme al WhatsApp y deja la inquietud y te daremos una respuesta ajustada a la palabra de Dios. Gracias por acompañarnos en esta hermosa mañana y que Dios te bendiga siempre y Dios te bendiga más. Bendiciones y nos encontramos en una próxima oportunidad.